El tema de hoy es cadena de transporte de electrones. Este es un tema que suele ser un poco confuso, pero hoy te voy a aclarar todas tus dudas. Lo voy a hacer resumido, voy a enfatizar en las cosas importantes, lo que te deberían enseñar y lo que te deberían preguntar. Cadena de transporte de electrones. Primero que nada, acuérdate en los videos anteriores cuando expliqué sobre la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿con qué nos quedábamos? Con 10 NADH y 2 FADH. Estas son las moléculas reducidas provenientes de esas dos vías metabólicas, Krebs y glucólisis. Y esas moléculas van a ir a la cadena de transporte de electrones. Ahora voy a hacer un medio resumen. Esto es un resumen, ya después voy a explicar qué pasa específicamente dentro de la cadena de transporte de electrones con una imagen. Primero que nada, ¿qué es? La cadena de transporte de electrones son una serie de transportadores de electrones, como su nombre lo dice, que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Esto es importante, la membrana interna. Te pueden preguntar la localización. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Producir ATP, producir energía. Aquí es donde tú produces energía para tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, crear un gradiente electroquímico, el cual se consigue mediante el flujo de electrones para producir ATP. ¿Qué es el gradiente electroquímico? Ya vamos a ver más adelante, pero piensa en hidrogeniones, en protones, que es lo mismo. ¿Cuáles son estas proteínas transportadoras? Son 4. Complejo 1, o también llamada NADH deshidrogenasa, complejo 2 o succinato deshidrogenasa. Acuérdate que la succinato deshidrogenasa, ¿dónde la encuentras? En el ciclo de Krebs. Es la única enzima de todo el ciclo de Krebs que forma parte de la cadena de transporte de electrones. El complejo 3 o citocromo BC1, complejo 4 o citocromo oxidasa. ¿Okay? Esas son las 4 proteínas. De estas 4, hay una que no participa en el gradiente electroquímico. ¿Cuál? La 2. El complejo 2 no es una bomba de protones. Igual lo voy a repetir más adelante. Entonces, este gradiente de protones, el nivel energético generado por la cadena de transporte de electrones se utiliza para que estas bombas de protones puedan translocar protones, es decir, transferir protones de la matriz de la mitocondria al espacio intermembranoso de la mitocondria. Esa es la función de estos transportadores, aparte del flujo de electrones. Pero estas dos funciones dependen la una de la otra. ¿Ok? La fosforilación oxidativa, que es el paso final, aquí es donde se produce la síntesis de ATP utilizando energía que se generó gracias al gradiente de protones. La proteína que hace esto se llama complejo F0, F1 de ATP sintasa. ¿Ok? Esa se encuentra a lo largo de toda la membrana, de un lado al otro. Ese regreso de los protones del espacio intermembranoso a través de esta proteína transmembrana es lo que va a producir el ATP, básicamente. Tienen que regresarse, acuérdate de eso. Y ellos van a liberar energía para producir ATP fosforilando al ADP con un fosfato inorgánico. Esto que tenemos aquí, cierto, se me cortó, era un fosfato inorgánico lo que dije, ¿eh? Esto que tenemos aquí es una mitocondria. Tenemos en amarillo la membrana externa, en naranja la membrana interna, la matriz, que es donde se produce el ciclo de Krebs, en verde el espacio intermembranoso, en morado y en celeste las crestas. Mira este cuadradito que estoy dibujando. Yo le voy a hacer zoom a este cuadradito. Supongamos que cortamos ese cuadradito y lo vamos a ver en grande, porque ahí es donde ocurre la cadena de transporte de electrones. ¿Ok? Si quieres ponle pausa si te quieres aprender las partes. Si le hacemos zoom, así es como lo vas a ver. Mira que tenemos el ciclo de Krebs en la matriz y de ahí se genera FADH y NADH. Arriba tenemos el NADH y abajo el FADH. Estas figuritas azules, celestes, esas son las proteínas, esos son los complejos 1, 2, 3 y 4.
en la esquina superior izquierda ves la ATP sintasa, que ese es al final. Eso no lo veas ahora. Eso es cuando hablemos de la fosforilación oxidativa. A mano derecha, al lado del ATP sintasa, tenemos el complejo 1. O, acuérdate, también llamado NADH deshidrogenasa. Ese es el complejo 1. Después sigue el complejo 3 y después el complejo 4. Y abajo, complejo 2, 3 y 4. Aquí solo tenemos el 1, no está el 2 porque el 2 solo es cuando hablamos de FADH. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace este complejo 1? Mira, convierta la NADH en NAD. Facilito. Y esa energía que se libera, mira que hay 2 electrones que se liberan, ¿ya? Van a producir que los hidrogeniones se vayan acá. Y mira, se van a formar, van a pasar 2 hidrogeniones. Ese es el gradiente de protones. ¿Ok? Ese hidrogenión que ves aquí abajo en la matriz simplemente va a ir a formar, a reducir al oxígeno en agua. Eso no creo que te lo pregunten. Pero acuérdate que se reduce el oxígeno en agua. Entonces, mira los electrones, los 2 electrones. Estos electrones sirven como energía, esa energía liberada que se utiliza para bombear los protones. Se utiliza esta energía liberada para bombear los protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Esos 2 electrones van a ir a una enzima que se llama coenzima Q, o también llamada ubiquinona, que es la que ves en rosado, al lado del complejo 1. Eso se llama coenzima Q o ubiquinona. ¿Ok? No es tan importante. No hay que entrar tanto en detalle aquí porque esto es algo que tienes que verlo superficialmente, tienes que entenderlo más que nada. Una vez, entonces ya pasamos 2 hidrogeniones, 2 protones al espacio intermembrana, gracias a esta reacción. Ahora vámonos abajo. Mira la FADH en el complejo 2. Acuérdate que el complejo 2 no es una bomba de protones, no pasa protones. El complejo 3, que está a mano izquierda de él, es el que va a pasar los protones. El complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa y va a convertir a la FADH en FAD. FADH a FAD. Ahí también tenemos la coenzima Q o ubiquinona. Se generan 2 hidrogeniones. Y esos 2 hidrogeniones a través del complejo 3, que el complejo 3 los podemos ver tanto arriba como abajo, van a pasar los 2 hidrogeniones. Acuérdate, mira el complejo 3, tanto arriba como abajo tenemos complejo 3 y 4. Entonces, ¿qué pasó? Aumentaron los protones en el espacio intermembrana. ¿Qué pasa si aumentan los protones? Que es lo mismo que decir que se aumentan los hidrogeniones. Disminuye el pH. Acuérdate. Voy a repetir. Estos complejos 3 obtienen 2 electrones por medio de ¿quién? De la ubiquinona. La ubiquinona le pasa 2 electrones a los complejos 3. Y esos complejos 3 van a pasar electrones a la citocromo C. A la citocromo C. Los 2 electrones se lo pasan arriba y abajo a la citocromo C. Y ese complejo 4, también llamado citocromo oxidasa, va a transferir 4 electrones al oxígeno. Acuérdate, el complejo 4 se llama citocromo C oxidasa. ¿Qué hace el citocromo C oxidasa? Pasa 4 electrones a esa molécula de oxígeno que ves ahí y van a formar agua. Entonces formamos agua por esos 4 electrones que generamos, que pasamos. Y no te olvides de los hidrogeniones, 4 hidrogeniones en esta reacción, arriba y abajo, 2 arriba y 2 abajo. Lo que va a hacer que disminuir el pH y aumentar su concentración. Porque acuérdate, aumento de hidrogeniones es igual a disminución del pH. ¿Ok? Es decir, estamos en un ambiente ácido. Una vez generado este gradiente de protones, cuando ya tienes bastantes hidrogeniones en el espacio intermembrana, esos hidrogeniones
Y presta atención, se tienen que regresar a través de la ATP sintasa. Se regresan a través de esta proteína. ¿Ok? Y ese regreso de los hidrogeniones va a liberar energía. Esos hidrogeniones son los que necesita la ATP sintasa para que el ADP se convierta en ATP. Esa es la última reacción. Si esos hidrogeniones no pasan por ahí, no vas a tener ATP. Muy importante esto. Esta ATP sintasa depende de esos hidrogeniones para convertir al ADP más fosfato inorgánico, se fosforila y se convierte en ATP. No te olvides. Se regresan. Para eso se produce este gradiente de protones. Esa es la finalidad. Para que después se regresen y la ATP sintasa en la fosforilación oxidativa, por eso se llama fosforilación oxidativa, fosforila el ADP y genere ATP. Cualquier duda déjame un comentario y gracias.